Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta charla sobre cómo ser un buen cuidador. La Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente promueve estos espacios para acompañar en estos tiempos de pandemia, para educar, para informar sobre todo lo que tiene que ver con el final de la vida y la muerte digna. El día de hoy nos acompaña Sonia Carreño con esta charla de cómo hacer un buen cuidador. Sonia es enfermera y ella dirá el resto de sus títulos que tiene. Trabaja en el grupo de cuidar al cuidador en la Universidad Nacional y el grupo de apoyo a cuidadores de pacientes crónicos. Te doy la palabra, Sonia. Antes voy a volver a promover nuestro encuentro Beatriz Cop de Gómez, que será Muerte Digna ante el COVID-19 el próximo miércoles 23 de septiembre de 2 a 5 de la tarde. En nuestra página web y en nuestras redes sociales está la invitación y cualquier cosa nos pueden contactar a nuestro celular, que es 300-426-5608, para darles mayor información. Entonces, te doy la palabra a Sonia y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y a todos por su asistencia. Bueno, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias por estar hoy sintonizados con esta temática. Como Carmenza les dijo, principalmente mi principal título es ser enfermera y pues me dedico a cuidar personas y en este caso me dedico a cuidar a los cuidadores en la Universidad Nacional de Colombia. Allí, pues como les contábamos, tenemos este programa Cuidando a los Cuidadores, que lo que busca es hacer visible que los cuidadores en sí mismos son un sujeto de cuidado. Con frecuencia, los cuidadores son seres invisibilizados, son seres poco apoyados, porque estamos muy centrados en la atención al paciente y casi que los profesionales de la salud lo que hacemos es utilizar a los cuidadores para mejorar los resultados en los pacientes, pero muchas veces a expensas de los resultados en los cuidadores. Este es un tema pues sumamente amplio, es un tema que principalmente lo traigo preparado y ha venido derivado de la investigación que hemos desarrollado en el grupo de cuidado de enfermería al paciente crónico de la Universidad Nacional de Colombia, pero también de lo que hemos escuchado de nuestros cuidadores a lo largo de muchos años de trabajar con ellos y de interactuar, de conocer sus historias de vida y de conocer cómo, de la manera como ellos desarrollan su rol y también se desarrollan como cuidadores. Me voy a permitir en este momento entonces compartir la pantalla. Por favor, como voy a estar en pantalla completa, eh, me avisan si de pronto no escuchan bien, si de pronto sucede algo, ya que no puedo mirar el chat, sino que voy a estar mirando la presentación. Entonces, bueno, permítame, lo voy a poner en modo presentación. Pues ya habíamos tenido la oportunidad de interactuar con algunas personas de la Fundación en una temática relacionada con el cuidado de los cuidadores y en este caso pues vamos a interactuar frente a esta premisa de cómo ser un buen cuidador. Frente a esto entonces partimos de que ser un cuidador implica adoptar un nuevo rol, el cual debe ser aprendido y debe ser apoyado. Es muy frecuente que cuando nosotros nos encontramos con los cuidadores a sí mismos no se identifican como cuidadores y esto es algo que me gusta siempre puntualizarlo cuando hablo de los cuidadores familiares porque pareciera que el rol es tan invisible que incluso lo es para el mismo cuidador que lo ejerce. Cuando nosotros recibimos a los cuidadores en nuestro programa, les preguntamos, bueno, ¿y usted quién es? O a veces yo hago un ejercicio de decirles, levante la mano aquí quiénes son cuidadores y muy pocos levantan la mano porque pocos se reconocen a sí mismos como cuidadores. ¿Qué sucede con esto? Muchas veces los cuidadores se reconocen a sí mismos como un acompañante, como una persona que está haciendo los trámites, como alguien que está haciendo ahí de apoyo, pero no se identifican a sí mismos como cuidadores. Es como si yo tuviera, por ejemplo, yo tengo uno de mis roles personales es ser esposa.
¿cierto? Y si a mí me preguntaran, levante la mano aquí las que son esposas, y yo dijera, no, es que yo no soy la esposa de Fabio, yo soy una acompañante de él, yo le ayudo a él de vez en cuando nos vemos. Fíjense que la connotación y la etiqueta para el cuidador, o sea, la etiquetación del rol es muy importante, porque en la medida en que nosotros identificamos el rol y en la medida en que nosotros, digamos, adoptamos ese rol como propio, se nos van a facilitar muchos procesos, porque si yo no me reconociera como esposa de Fabio, quien es mi esposo, pues no desarrollaría mi rol de la misma manera, ¿cierto? Yo no soy la compañía de él, yo no soy la acompañante, yo no soy la ayudante, yo soy la esposa. Ese rol tiene una etiqueta particular y junto con esa etiqueta tiene unas funciones y también unos reconocimientos particulares. ¿Qué pasa con los roles? Los roles usualmente son aprendidos. Como esto no es cualquier actividad, porque a veces también los profesionales de la salud tendemos a pensar que es que el cuidador hace cosas y ayuda en cosas aisladas, pero resulta que el rol de cuidador no es hacer cosas, así como el rol de mamá no es hacer cosas. Es toda una decisión de vida que implica una complejidad. Y como les decía, los roles deben ser aprendidos, pueden y deben ser aprendidos. Yo creo que para los que son papás o mamás acá, ninguno nació aprendido con el rol de papá o mamá y a pesar de que ya lo somos, seguimos aprendiendo cosas a lo largo del rol. Sin embargo, en el caso del rol de papá o mamá, uno muchas veces elige ese rol, ¿cierto? Uno quiere ser mamá o quiere ser papá, pero en el caso de ser cuidador, uno no elige ese rol, es un rol que viene impuesto por la vida porque nadie dice qué tan bueno yo dejar mi vida para dedicarme a ser cuidador, ¿sí? Los únicos que decimos eso somos los cuidadores profesionales, ¿no? Los que tomamos por carrera estudiar enfermería y nos dedicamos a cuidar. Esa sí es una elección, pero en el caso de los cuidadores familiares no es una elección. Por tanto, como uno no lo elige, uno no se prepara para ello, ¿cierto? Nadie va a decir, no, el día de mañana a mi familiar le va a dar Alzheimer, entonces yo me voy a preparar para cuidarlo con Alzheimer. Es muy difícil que eso suceda porque los seres humanos no estamos pensando en que nos vamos a enfermar y muchas veces ni siquiera pensamos en que nos vamos a morir. Es una de las cosas que poco tenemos conciencia y poco reflexionamos en el día a día. Casi que pensamos más en necesidades básicas de techo, vestido, como que estamos en la urgencia del día a día y poco pensamos en la trascendencia de la vida como tal. Entonces poco nos preparamos y por esa razón debemos, luego de que ese rol nos llega como un baldado de agua fría, pues tenemos que empezar a prepararnos para desarrollarlo de la mejor manera posible. Y también es un rol que debe ser apoyado. Como les decía, con frecuencia los profesionales de la salud lo que pensamos es en apoyar al paciente y poco apoyamos al cuidador. Muchas veces vemos al cuidador no como un partner, no como un cogestor del cuidado, sino que lo vemos como alguien que nos pone barrera entre nuestra terapéutica y los logros que queremos tener con el paciente. Entonces uno ve con frecuencia que hay dificultades en la comunicación entre proveedores de salud y cuidadores familiares. Ayer yo hablaba con un compañero y me decía, es que por ejemplo en las unidades de cuidado intensivo, para los enfermeros y enfermeras los cuidadores son como una rasquiñita, son como incómodos, ¿sí? Porque uno está acostumbrado a tratar con el paciente y ya llega el cuidador y a veces le cuestiona a uno algo de lo que uno hace y uno se siente incómodo con el cuidador. Entonces, resulta que no, ese no es el deber ser de las cosas. El cuidador es esencialmente un cogestor del cuidado. Y para los profesionales de la salud no debemos olvidar que también es un sujeto de cuidado. Bien, entonces, ser cuidador implica transitar entre dos roles diferentes. Uno pasa a ser de ser el familiar o el amigo cercano de una persona que está sana a ser el cuidador familiar de una persona con una enfermedad crónica. Y esto, como les decía, implica la transición hacia un nuevo rol. Y los roles, está establecido que los roles se construyen en la relación con otros a través de interacciones muy complejas. Ustedes, los que son aquí cuidadores o son profesionales de la salud que tienen interacción con los cuidadores, saben que ser cuidador está revestido de complejidad porque de las situaciones, digamos, que más trabajo requieren son el poder adoptar ese rol y el poder comprender cómo la vida nos lleva
a un rol que no elegimos, a un rol que nos puede traer muchas complicaciones, a un rol que nos puede traer dificultades en nuestras relaciones con el sujeto de cuidado, pero también dificultades en las relaciones con las personas que están alrededor. Esto implica un cambio en las relaciones, implica un cambio en las expectativas que uno tiene, porque cuando uno no tiene a quien cuidar, uno se cuida a sí mismo y uno está basado en las propias expectativas de vida. Pero cuando llega una persona en situación de dependencia que requiere cuidados, esas expectativas cambian. Y también requiere un cambio en las habilidades. En ese sentido, entonces, lo que podemos decir es que en los cuidadores familiares nosotros hemos desarrollado un marco que nos permite comprender qué es lo que sucede. Ese marco se llama la adopción del rol del cuidador y en esa adopción del rol contemplamos 3 aspectos. El primer aspecto, y como ustedes lo ven, es acá un acróstico, ¿cierto? Pues que comprende la palabra rol. Y dentro de ese acróstico nosotros consideramos las respuestas ante el rol del cuidador, la organización que el cuidador debe hacer para desarrollar su rol y las labores que el cuidador debe hacer para desarrollar ese rol. En ese marco y con base en la investigación del grupo, vamos a mirar qué aspectos debemos considerar para ser buenos cuidadores. Permítame, voy a disminuir acá algo que me está ocluyendo la pantalla. Entonces, hablemos primero de cómo ser un buen cuidador en términos de la organización del rol. ¿Qué debemos organizar nosotros como cuidadores para ser buenos cuidadores? Lo primero que debemos hacer es tener organizada la propia casa. Nosotros siempre les decimos eso. Organícense primero ustedes mismos. Los cuidadores son especialistas, pero mejor dicho, ni siquiera son especialistas, tienen un doctorado y postdoctorado en autoabandono. Usualmente anteponen las necesidades de la persona que cuidan sobre las propias necesidades. Anteponen el conocimiento de la persona que cuidan sobre el propio conocimiento. Y acá, en esto de ser cuidador, como esto implica una cronicidad, implica una permanencia en el tiempo, conocerse es fundamental. Saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y sobre todo saber cuáles son nuestros límites. Como les decía, los cuidadores usualmente se autoabandonan y sacrifican toda su vida para dedicarse a cuidar de la persona que requiere esos cuidados en determinado momento. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con ese autoabandono? Se ha documentado en la literatura que los cuidadores por ese autoabandono muchas veces tienen mayor morbilidad, enfermedad y en determinado momento llegan incluso a fallecer primero que la persona que cuida. Es muy importante establecer los límites. Hay cuidadores que son hábiles para cuidar en el hogar, hay cuidadores que son hábiles para cuidar en el hospital, hay unos que son hábiles para hacer los trámites administrativos, ¿sí? Esto no quiere decir que un solo cuidador se tenga que dedicar a absolutamente todas las labores del cuidado. El cuidado, como les decía, es algo complejo y tiene mucha tarea. Y como tiene mucha tarea y esa tarea es poco reconocida, tendemos a pensar que es una tarea fácil, ¿cierto? Y tendemos a asumir la tarea completamente. Solamente la persona que asume la tarea es la que sabe qué es lo que realmente está pasando y cuáles son las dimensiones de esa tarea. Los que están alrededor, como les digo, pareciera que asumen que la tarea es muy fácil. Y no solamente la tarea de cuidado de una persona con enfermedad crónica, sino también cualquier tarea de cuidado. Por eso es que, por ejemplo, cuando miramos los estudios sobre cuidados no remunerados, nos damos cuenta que desarrollar la tarea del hogar es algo que produce una alta carga y que es poco reconocido. Esto se traslada también al terreno del cuidado de una persona en situación de dependencia. ¿Qué tenemos que hacer acá? Aprender a reconocer hasta dónde vamos. Nosotros no somos superhéroes ni superheroínas, somos seres humanos que tenemos unos límites, que necesitamos reconocer esos límites y aprender a decir que no. Aprender a decir, mire, yo me ocupo de estas labores y yo necesito que alguien más se ocupe de las otras labores, porque si no vamos a terminar en algo que se ha documentado como el burnout, que es como el cuidador quemado, el cuidador que llega a un momento en que se ha ocupado de tantas tareas que en un momento ya dice,
ya no quiero nada más, voy a institucionalizar a mi paciente o se lo voy a dejar a otra persona, ya no aguanto más, me voy a enfermar, yo dejo de hacer esto y resulta que la experiencia de cuidado se le convierte en una tragedia. No necesariamente esto tiene que ser así. Nosotros siempre le decimos a los cuidadores, esta no es una tarea de fuerza, es una tarea de resistencia. Cuando nosotros vamos a correr, sabemos que vamos a correr los 100 metros planos, ¿cierto? Los corredores que hacen los 100 metros planos, ellos se preparan y gastan toda su energía. Perdónenme, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Sonia, lo único es que se ¿Se quitó la salió? pantalla completa Ah, ok, y volvió a la sí. primera A diapositiva. la primera diapositiva, ok, voy a volver acá, es que a veces no sé. Exacto. Listo, muchas gracias. Em, entonces esos corredores, ustedes los ven que ellos gastan todas sus energías en esos 100 metros, o sea, ahí literalmente se revientan, si me permiten usar el término. Pero resulta que son 100 metros que corren en 12 segundos, ¿sí? Esa no es la realidad de la enfermedad crónica. La enfermedad crónica tiene una realidad y es que tiene una duración, como su nombre lo dice, crónica, entonces yo no me puedo gastar todas mis energías en el primer mes ni en la primera semana. ¿Qué hacen los corredores de resistencia? Ellos no salen corriendo pues a grandes velocidades desde el principio, sino que ellos salen despacito y van moderando su energía para que les alcance la energía para toda la carrera. Eso es lo que debe hacer un cuidador de una persona con enfermedad crónica. No desgastarse completamente al principio. Eso suele suceder mucho en Colombia porque en Colombia tenemos una cultura muy de la contingencia, muy de lo agudo. Entonces, en el momento en que sucede algo, todo el mundo reacciona, todo el mundo llega a dar apoyo, pero poco a poco todo ese apoyo se va perdiendo porque nosotros reaccionamos es como ante la novedad. Entonces, es muy usual que el cuidador esté muy acompañado al principio, que tenga muchas ayudas, pero que incluso el cuidador no las quiera recibir porque él quiere encargarse de absolutamente todo, no quiere que nada se le salga de control. Y una realidad y es que después del mes, mes y medio, los apoyos se empiezan a desvanecer, ya no hay gente por ahí ofreciendo el apoyo, ya la situación como que entra a normalizarse y la gente empieza a quedarse sola, los cuidadores empiezan a quedarse solos dando el cuidado. Es más o menos lo mismo que sucedió ahorita con el tema de la pandemia. Al principio todo el mundo se guardó, todo el mundo estaba asustado por el coronavirus, todo el mundo tomaba las medidas de precaución por la novedad, la contingencia, pero poco a poco la gente se fue acostumbrando, se fue relajando y fue dejando esos buenos hábitos que se suponía debíamos tener. Entonces, establecer unos límites es sumamente importante y conocerse. Además que debemos desarrollar el conocimiento de nuestro sujeto de cuidados. ¿Qué sucede con nuestro sujeto de cuidados? Y esto es algo muy relacionado con lo que les decía. Debemos reconocer cuál es esa trayectoria de la enfermedad crónica que es totalmente diferente a la trayectoria de la enfermedad aguda. En una enfermedad aguda, por ejemplo, le dio varicela al niño y yo me tengo que dedicar a cuidar al niño una semana o 2 semanas máximo mientras le pasa la varicela. Yo en esas 2 semanas doy el máximo, yo en esas 2 semanas me puedo correr los 100 metros planos y no pasa nada porque después de esas 2 semanas yo puedo volver a mi vida normal. O sea, no es que no pase nada, ¿no? De todas maneras, hay unas alteraciones familiares, sociales, económicas y demás, pero es un evento agudo del cual yo me puedo recuperar. En un evento crónico, no. Y por eso es súper importante y además saber que dentro de los eventos crónicos tenemos diferentes tipos de trayectorias, que no todas las trayectorias de enfermedades crónicas son iguales. Y eso es importante, tanto que los profesionales de la salud se lo expliquemos a los cuidadores, como que los cuidadores también lo investiguen y accedan a este tipo de información y que diferencien muy bien entre una enfermedad aguda y una enfermedad crónica. Por ejemplo, miremos esta primera trayectoria que aparece acá. Esto es una investigación de Lynn y Adamson en 2003, en donde nos muestra cómo está en este eje aparece como la funcionalidad del paciente, ¿cierto? Y en este eje aparece el tiempo. Acá en el tiempo no podemos poner un tiempo de 1 a 6 meses, no. Simplemente acá es el tiempo, mirando el tiempo en abstracto.
¿Qué pasa con la funcionalidad de un paciente que tiene cáncer? La mayoría de pacientes que tienen cáncer tienen una muy buena funcionalidad, ¿cierto? Durante toda la trayectoria, el tiempo que el paciente tiene enfermedad. Luego esa funcionalidad cae, pero tiene una caída, casi que una caída libre, ¿cierto? Vertical, y viene la muerte. ¿Eso qué implica para un cuidador? Y uno lo ve. Cuando uno hace estudios de la sobrecarga de cuidadores de pacientes con cáncer, uno usualmente los encuentra poco sobrecargados, porque son pacientes que no requieren muchos cuidados directos, son pacientes que no requieren tanto acompañamiento continuo. ¿Mm? Ellos sí requieren un soporte, digamos, para algunas actividades de la vida diaria, para algunos trámites, citas, pero no requieren un soporte con tanta intensidad en tiempo, ni en cantidad de tiempo, ni en frecuencia. Entonces, esos cuidadores, digamos, tienen menos sobrecarga que otros tipos de cuidadores. ¿Qué es lo que sí pasa con el cáncer? La sobrecarga muchas veces es emocional y está relacionada con que el cáncer, pues ustedes saben que lo relacionan mucho con una alta mortalidad, entonces la gente piensa pues que porque le dio cáncer va a morir y pues igualmente los cuidadores se sobrecargan mucho emocionalmente con esa amenaza constante de la muerte. Pero como les digo, está la amenaza de la muerte más no el tema de la pérdida de funcionalidad del paciente. Entonces, ¿el cáncer es una enfermedad crónica? Sí, pero fíjense que no requiere, digamos, una extensión de cuidados tan amplia. Pero miremos esta otra trayectoria. Por ejemplo, un cuidador de un paciente que tenga una falla cardíaca o una enfermedad pulmonar crónica, tipo EPOC. ¿Qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes tienen una pérdida progresiva de la funcionalidad, pero a medida que tienen esa pérdida progresiva de la funcionalidad van teniendo unas crisis. ¿Sí? Entonces son como las exacerbaciones de la enfermedad, que son estas curvitas bajas que vamos viendo acá, que muchas veces requieren un tratamiento intenso en casa o que requieren una hospitalización. Entonces fíjense cómo los cuidadores de estos pacientes, además de que les toca cuidarlos en la casa con una pérdida progresiva de la funcionalidad, también tienen que enfrentar unos eventos, unas agudizaciones en medio de ese cuidado. Para estos cuidadores puede que el cuidado directo se complique mucho más y que ellos tengan mucha más sobrecarga física. Pero también tenemos este caso y creo que ya que hoy Carmenza nos mencionaba que están cuidadores de la Asociación de Alzheimer, este es el caso de los cuidadores de las personas que tienen fragilidad o demencia. La literatura ha documentado que los cuidadores que más se sobrecargan son los cuidadores de personas con enfermedades neurodegenerativas o mentales. Y pues es este el caso, si ustedes se dan cuenta, es una pérdida de la funcionalidad grandísima y un deterioro progresivo hasta que sobreviene la muerte. Fíjense que el paciente, a diferencia del paciente con insuficiencia cardíaca, el paciente que tiene una demencia o una enfermedad neurodegenerativa es un paciente que tiene eh, una pérdida muy grande de la funcionalidad que requiere muchos cuidados y que son cuidadores que se recargan muchísimo más, que se sobrecargan muchísimo más. ¿Por qué? Digamos, no solamente es por el tema de la dependencia del paciente, también es por el tema de las relaciones con el paciente. Es muy frecuente y en los seres humanos, pues, el tema de las interacciones sociales es algo muy complejo y muchas veces los cuidadores familiares no comprenden los comportamientos de la persona que tiene demencia. Entonces, estos comportamientos que a veces a nosotros nos pueden parecer extraños, agresivos, depresivos, los cuidadores asumen que es un comportamiento que tiene una índole de tipo, una índole personal. O sea, es que el paciente no quiere que yo lo bañe, el paciente quiere a mí hacerme la vida imposible, es que conmigo sí, no, a mí sí no me hace caso, pero trasladar eso a la enfermedad es muy complejo, porque realmente esas situaciones que se viven en el día a día del cuidado son más relacionadas con la propia enfermedad que con la parte comportamental del paciente. Pero comprender eso para un cuidador, como les decía, es algo muy complejo, es algo que requiere mucha conversación, es algo que requiere mucha reflexión para que el cuidador en algún momento diga, no es algo contra mí, no es algo personal que él tenga contra mí, es un síntoma propio de la enfermedad. Entonces,
para los profesionales de la salud, casi que nosotros en Cuidando a los Cuidadores, lo primero, en el primer encuentro lo que hacemos es hablarles de la trayectoria para que los cuidadores se preparen, para que los cuidadores se anticipen y sepan a qué se van a enfrentar. Porque si ellos, la mayoría de ellos llegan buscando como una esperanza, ¿no? Buscando una voz que les diga, alguien que les diga, tranquilo, tu familiar se va a recuperar, esa enfermedad que él tiene, con tus cuidados él se va a sanar, pero resulta que no. Eso es lo que todo cuidador quiere escuchar, pero eso es lo que nunca va a escuchar, porque las enfermedades crónicas, la mayoría, implican, como les decía, una alta permanencia en el tiempo, un deterioro progresivo de la funcionalidad del paciente y la mayoría no, todas, como la vida misma, terminan con la muerte. Entonces, también ese contexto cultural que tenemos en Colombia del miedo a la muerte, del miedo a la finitud del ser humano, hace que los cuidadores lleguen es como con esa esperanza, ¿no? Llegan a un programa que se llama Cuidando a los Cuidadores, pero ellos llegan pensando en la persona que cuidan, no en sí mismos, y llegan buscando esa voz de esperanza que les va a decir, con los cuidados que tú le vas a dar, él se va a recuperar y se va a liberar de esa enfermedad. Eso, como les digo, no pasa y es muy importante que los profesionales de la salud seamos absolutamente francos, ¿sí? También para nosotros es difícil desarrollar estrategias comunicativas asertivas y efectivas que nos permitan comunicar esto a los cuidadores, pero hay que hacerlo. Siempre es mejor decirle al cuidador y a la persona en situación de dependencia a qué se va a enfrentar y no darles como unos pañitos de agua tibia, como darles unas expectativas falsas frente a lo que va a ser la trayectoria de su enfermedad y la finitud de su vida. También es muy importante conocer temas como el manejo de síntomas, los cuidados directos en las actividades de la vida diaria, temas como la administración de medicamentos, que vamos a ahondar un poco más que dice la investigación en esta área más adelante. ¿Qué pasa específicamente? Porque pues como les digo, este es un mundo tan amplio, pero ¿qué pasa específicamente con esa tarea que hay que organizar frente a la administración de medicamentos? Nosotros actualmente en el grupo estamos desarrollando una investigación acerca de cómo es la adopción del rol del cuidador en el proceso de administración de medicamentos. ¿Y qué hemos encontrado a lo largo de la revisión de literatura? Primero que administrar medicamentos para los cuidadores es una labor que es abrumadora, agotadora y que es muy complicada. Partamos del principio de la desintegración que tenemos del sistema de salud y de la prestación del servicio en Colombia. Nuestros pacientes reciben, digamos, no reciben una consulta médica integral en donde se le prescriban todos los medicamentos, ¿cierto? No hay muchas veces uno de tantos médicos y especialistas que lo ve, que se tome a la tarea de decir, venga, integramos qué es todo lo que usted le dio el geriatra, qué le prescribió el psiquiatra, qué le prescribió el médico internista, qué le prescribió el nutricionista, sí, porque nos ven tantas especialidades y aquí hay tanta subespecialidad que muchas veces lo que se ha visto es que hay pacientes que tienen unas extensiones muy grandes de medicamentos prescritos. Muchos de esos tienen interacciones entre medicamentos. Se solapan los horarios de administración de medicamentos. Se solapan a veces los principios activos, es decir, como la intencionalidad del medicamento, le estamos dando dos medicamentos diferentes para la misma situación. Y eso porque es, como les decía, por el fraccionamiento, porque lo llevamos a diferentes especialistas, cada uno le prescribe entre 3 y 5 medicamentos y el paciente resulta con más de 30 medicamentos prescritos. También debemos partir del principio de que las enfermedades crónicas, digamos en su fase inicial, puede que tengamos una sola enfermedad crónica, pero en una fase más avanzada de la enfermedad incluso podemos tener pluripatología, ¿cierto? Más de 2 enfermedades crónicas no dependientes de sí al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, podemos tener un paciente que es hipertenso y que al mismo tiempo tiene enfermedad de Alzheimer y no dependen una enfermedad de la otra. Pero además, cuando el paciente no es pluripatológico, o sea, no tiene varias enfermedades al tiempo, puede tener una sola enfermedad y algunas comorbilidades relacionadas a esa enfermedad. Por ejemplo, el paciente que tiene
diabetes y al mismo tiempo tiene una comorbilidad de la diabetes que es la insuficiencia renal, ¿cierto? La afectación del riñón como resultado de la diabetes. Entonces, fíjense que hay pacientes que tienen múltiples enfermedades relacionadas entre sí o hay pacientes que tienen múltiples enfermedades que algunas no se relacionan entre sí y eso, como les decía, implica que muchos especialistas los vayan valorando y les vayan prescribiendo una cantidad de medicamentos. Por esa razón, para nosotros y más en Colombia, para los cuidadores, esta labor de administración de medicamentos a nuestros pacientes es una labor que agota tanto, que confunde, que sobrecarga tanto. Y si a eso le sumamos el peso de que muchas veces no nos entregan la cantidad de medicamentos que necesitamos o nos hacen, simplemente nos prescriben y no nos explican cómo los debemos administrar, pues esta labor se puede volver realmente un reto para los cuidadores y una carga. También en las investigaciones hemos encontrado que el 92.3% de los cuidadores han cometido algún error o falla en la administración de los medicamentos. Y si ustedes se preguntan, sí, yo creo que de pronto ustedes han vivido, no sé, que se les pasó la hora de la administración de medicamento, el medicamento no se podía administrar con las comidas, pero se solapó con la comida y se lo dieron con la comida. De pronto el medicamento había que administrarlo en ayunas, pero ese día se nos olvidó o ese día el cuidador tuvo que salir a algo y la persona que quedó en relevo no se lo administró. Múltiples fallas o a veces los medicamentos son tan parecidos que yo me equivoqué y en lugar de darle la pastillita rosada le di la pastillita color salmón porque las confundí, ¿sí? También encontramos que para los cuidadores administrar los medicamentos es una actividad que se rodea de mucha incertidumbre y de poco conocimiento. Nosotros nos encontramos en la realidad que los pacientes dicen, no, a mí me toca tomarme estas 5 pepitas por la mañana, 5 al mediodía y 5 por la noche. ¿Pero para qué son? No sé para qué es cada una. Yo sé que ahí está la de la tensión, la de los triglicéridos, la de orinar bien, pero la verdad, señorita, yo no sé bien cuál es cuál, pero yo me tomo las 5, ¿sí? En eso, pues, hay un alto riesgo de cometer un error. Además, porque nosotros tendemos a asociar mucho los medicamentos con el color o con la presentación que trae el medicamento. Y a veces hay medicamentos que esta vez la EPS compró un medicamento en una casa farmacéutica que es de color azul, pero el otro mes ya no es de color azul, sino es de color rosadito, y ahí empiezan a haber esos problemas. Lo ideal es que tengamos los medicamentos rotulados, con la fecha de apertura del medicamento, que vayamos llevando un registro de lo que le vamos dando a nuestro paciente, porque también sucede muchas veces, ¿será que ya me tomé el medicamento? Es que no me acuerdo. O el cuidador no se acuerda, entonces incurrimos en que se lo duplicamos o definitivamente no se lo damos. ¿Qué sería lo ideal? Como les digo, tener una tablita, si ustedes quieren un tablero, un cuaderno, lo que sea, anotar el nombre del medicamento y tener un sistema o un almanaque, como ustedes lo deseen, para ir poniendo un chulito, que no se nos olvide, ser muy organizados en eso para que sepamos que efectivamente le dimos el medicamento o no se lo dimos. Hace poco me llamó una amiga que ella es regente en farmacia. Me dijo, Sonia, por favor, auxilio, es que mi abuelita está muy enferma. Y yo, bueno, ¿qué tiene tu abuelita? No sé qué. Resulta que para no alargarles el cuento a la abuelita le habían dado doble vez el antihipertensivo. O sea que la señora estaba con una hipotensión marcada que requería llevarla a urgencias. La señora duró 3 días hospitalizada mientras le estabilizaban la tensión. ¿Y esto por qué pasó? Sencillamente por falta de organización en este proceso. Como les digo, ¿qué sería lo ideal? Siempre leer las cajas, no nos fijemos tanto en el nombre comercial del medicamento, sino en el nombre genérico, ¿cierto? En cuál es el medicamento realmente que trae esa caja, ¿cierto? Para ponerles el ejemplo más sencillo, ustedes saben que hay ibuprofeno que en la caja, por ejemplo, se llama Advil, y hay ibuprofeno que en la caja se llama ibuprofeno, ¿sí? Cuando viene el genérico. Entonces no nos aprendamos los nombres comerciales, aprendámonos los nombres genéricos y estemos pendientes del nombre genérico. Busquemos alguna manera de tener pastilleros,
no sé, cajitas o rotulemos. Por ejemplo, yo lo que hago es cuando yo no cuido pacientes crónicos en este momento en mi hogar, pero yo cuido a mis hijos. Cuando yo tengo a mi hijo y tengo que darle un medicamento por una semana, por 2 semanas, lo que sea, yo marco la caja del medicamento, pongo los horarios, pongo alarma en el celular. Adicional a eso, pido apoyo y le digo a mi esposo, por favor, acuérdame de darle el medicamento, acuérdame que el frasco, porque a veces un solo frasco no alcanza, acuérdame que se me va a acabar y que toca ir a comprarlo, ¿sí? Tengamos diferentes recordatorios para que este proceso pues no sea tan abrumador para nosotros, porque en la medida también que cometemos errores también nos sentimos culpables, vienen las consecuencias y demás. Utilicemos todas las ayudas que podamos tener para que este proceso sea lo más adecuado posible. También a los cuidadores les da mucho miedo los efectos del medicamento, y es que hay cuidadores que no saben si los efectos son los propios efectos del medicamento o será que es que el medicamento le está cayendo mal a mi paciente. ¿Mm? Lo que podemos ver es que con frecuencia algunos medicamentos para las personas con enfermedad crónica no les sientan muy bien la primera semana, las primeras 2 semanas. Entonces, los cuidadores tienden a pensar, no, eso en lugar de estar mejorándolo, lo está poniendo peor. Y a veces toman, por ejemplo, la decisión de no continuar con la terapéutica, ¿sí? Entonces, en este sentido, es muy, muy importante que cuando ustedes vayan a la consulta médica, usualmente el médico no es la persona quien explica todas estas cosas, pero sí podemos buscar si en la consulta hay otro profesional, quizá una enfermera o un enfermero que nos pueda ampliar acerca de los efectos del medicamento. O si vemos que en la consulta tenemos el tiempo, utilicemos este tiempo, llevemos una libretica a la consulta o anotemos en el celular, pero tengamos todo esto presente para no ir a cometer errores en descontinuarle la terapéutica a los pacientes, porque como les digo, casi siempre cuando empezamos un nuevo tratamiento hay algunos efectos secundarios que no queremos, hay otros efectos primarios, digamos, que son los que uno desea, pero que también a veces lo hacen sentir un poquito mal mientras uno se adapta al medicamento, a la terapéutica. Entonces, por esto es súper importante tener muy claro qué esperar de cuando nosotros estamos administrando un medicamento, qué síntomas esperar y cuáles son normales y ante cuáles debemos consultar. Como les decía, pues hay una gran complejidad en el volumen de medicamentos. En pacientes con comorbilidades o pluripatológicos encontramos pacientes que tienen hasta 35 tabletas que tomar al día. Hay falta de conocimiento sobre la forma de administración, por ejemplo, a las personas con deterioro cognitivo. Imagino los retos que ustedes tienen a veces para que las personas a las que ustedes cuidan les reciban los medicamentos, porque a veces también se ponen un poquito tercos y no quieren recibir, o a veces se ponen un poquito tercos y los requieren, ¿cierto? Empiezan, bueno, deme la pastilla, usted no me ha dado la pastilla, y uno, no, ya le di la pastilla, pero acuérdese que ya le di la pastilla. Entonces aquí también es muy importante, por ejemplo, en el paciente con deterioro cognitivo, hagámosle un tablerito al paciente con la fecha, ¿sí? Ahí lo ayudamos a ubicar un poquito. La fecha y entonces anotamos, ya le di la pastilla, ¿cierto? Cosa de que si el paciente a uno no le cree verbalmente que ya le di la pastilla, uno le puede decir, mire, Sonia, no te estamos escuchando. Sonia. Hola, Sonia. 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 Ok, esperemos un momentico que se le perdió la señal a Sonia. Yo me imagino que se está volviendo a conectar. Ok. Esperemos. Aló. Aló.
Le dio caer el internet. Hola, Sonia se nos perdió. Aló. Ok, aquí me dice Sonia por el celular que fue que quitaron la luz en el sector. Un momentico, pero se está conectando por el celular. Entonces, qué pena con ustedes, son las contingencias de esta modernidad, pero ya ella se va a conectar, ¿de acuerdo? Tengamos un poquitín de paciencia. Okay, mientras tanto, si quiere alguno hacer alguna contribución desde su experiencia de cuidador, a mí me parece súper importante esta parte que dice ella como de hacer los cuadritos de los medicamentos y ir chuleando y ser juicioso en eso. O sea, yo sé que uno tiene como muchas acciones en el momento, muchas cosas que hacer, pero si tiene el cuadrito y tiene la seguridad de que ya le dio el medicamento, pues es mucho más tranquilo. Esperanza, te doy la palabra. Carmenza, te quería preguntar, ¿cuál es el médico que debería unificar todo ese tratamiento? Porque si hay 35 medicamentos, si hay 10 terapistas y hay 4 médicos, pues se vuelve loca toda la familia. Entonces, claro, ¿cuál es el médico que debería unificar todo? Pues mira, María Lucía Zamudio, médica de geriatra y de cuidados paliativos, nos dio una charla sobre la importancia del geriatra, ¿cierto? Y entonces era un médico que ve integralmente al paciente. Entonces ella, a mí me pareció súper iluminador porque es que uno piensa que el geriatra es solo para el viejito cuchito, ¿cierto? Y entonces como que yo todavía no estoy de ir al geriatra. Y ella nos hablaba de que es el médico como que integra todas las cosas y mira al paciente como súper integralmente, entonces es el que mira, por ejemplo, ella decía la capacidad auditiva, o sea, son muchas las personas mayores, como que yo todavía no estoy de audífono, pero sí lo debería estar ya, ¿cierto? O sea, como verifica la capacidad de visión, la capacidad de movilización, entonces es un médico que integra muchas cosas, ¿cierto? Entonces uno pensaría que el geriatra, teniendo en cuenta, y ella lo aclaraba muy importantemente, como que no es que deje de ir donde el cardiólogo si tiene un problema cardíaco importante, sino que digamos como que integraría, ¿cierto? Y hablaría con ese cardiólogo para ver cómo es que debe darle los medicamentos y lo que hablaba Sonia de la interacción entre unos medicamentos y otros, pues que haya alguien que tenga esa mente abierta para eso. Ahora, si ya es un paciente terminal, pues indudablemente es el médico de cuidados paliativos, ¿cierto? Entonces es el que va a integrar todo, ¿cierto? Entonces yo pensaría que es como en ese orden de cosas, digamos que siento uno que no necesite como, considere que no, el geriatra ni el cuidado paliativo, pues sería como el médico general, el médico de familia o el médico internista, el que va a integrar todo, ¿cierto? Entonces, pues yo pensaría como que en ese orden sería como esa labor y ser uno como muy juicioso, porque uno encuentra como que la gente parece que no le creyera a ninguno de los médicos y entonces va donde uno y otro,
Y al final, digamos, claro, a todos nos gustan más las buenas noticias y nos quedamos como con el que da más buenas noticias y pues no siempre son ciertas. Ok, Entonces ya, Sonia, Sí, ¿se Carmenza. pudo integrar? Te doy la palabra, Sí, Sonia. bueno, voy a ponerles acá mi computador desde el celular en mi imagen porque no la tenía en el correo electrónico y no tenía cómo descargar al teléfono y ahorita no me lo permitió hacer. Entonces, pero bueno, no nos vamos a varar. Resulta que acá en el sector donde vivo, no sé si alguno vive por Nicolás de Ferman, entonces voy a darle la vuelta aquí a mi cámara para que ustedes puedan ver mi computador. Les estaba entonces comentando que la complejidad de estos pacientes que tienen que tomar hasta 35 medicamentos al día, que tienen una falta de conocimiento acerca de cómo administrarle el medicamento a las personas con deterioro cognitivo. También, por ejemplo, que el tema de la toma de decisiones frente a aumentar o disminuir la dosis de medicamento puede variar y que puede haber, digamos que los cuidadores experimentan una incertidumbre versus confianza en el proceso de administración de medicamentos. A veces hay cuidadores que son que tienen como mucha autoeficacia, ¿cierto? Tienen mucha confianza en sí mismo en este proceso y otros no tanto. Entonces, esto definitivamente incide en la manera como asumen este rol y cómo lo ejecutan. Bien, entonces, no sé, Carmen, si de pronto pudieras tú como administradora de la sesión fijar mi cámara para que ellos pudieran ver la pantalla un poco más grande y pudieran ver la presentación. Ay, sí, no sé cómo sería eso. Me parece que es dándole doble clic sobre mi cámara, porque si no es que la ven en pequeñito. Claro que la persona que quiera ver mi cámara puede darle también doble clic sobre mi cámara y ahí la fija para que lo vea más grande en su computador o en el dispositivo donde esté No, viendo la presentación. no, le he dado doble clic y no funciona. Pero sigue ¿No? tranquila. Vale, bueno, entonces acá en la organización del rol quise traerles un estudio. Este estudio se llama Estar ahí al cuidado de un paciente con demencia. Yo precisamente no sabía que estaban invitados los cuidadores de la Asociación de Alzheimer, pero fíjense que también el universo conspira y pues traje este estudio que a mí me parece que tiene unos resultados muy interesantes para este tipo de cuidadores. Frente a la organización del rol, como les decía, no solamente es importante considerar dar un muy buen cuidado al paciente, sino también uno mismo cuidarse. Y aquí es fundamental buscar espacios de descanso físico y mental. Yo aquí les traje un fragmento de esta investigación, de lo que expresa una cuidadora que se indagó para esta investigación. Esta cuidadora dice, no fue que yo dijera, yo me voy a quedar, me voy a ir para mi casa y me voy a poner a cuidar a mi mamá. A mí me tocó, porque en estos días yo me quedé sin empleo, pero a mí me parece que yo ya no soy capaz de dejarla con nadie. ¿Qué pasa con los cuidadores? Los cuidadores más que el paciente se vuelven dependientes del paciente. Entonces, sienten que si la dejan al cuidado de otra persona lo quiere, que es que lo maltrata, que no hace las cosas como yo las hago. Y uno tiene que partir aquí del principio de que todos somos importantes y nadie es indispensable. Y usted como buen gerente del cuidado, si usted es un buen cuidador, usted tiene que saber que usted no es infalible, que usted puede ser reemplazado y que de hecho debe ser reemplazado. O sea, debe ser relevado en sus funciones por lo menos un día de la semana para que usted descanse de la labor, porque si no, va a terminar como en un remolino de cosas y ese remolino de cosas lo van a absorber tanto que usted va a llegar a un momento en que va a odiar ser cuidador y no va a querer hacerlo más. ¿Qué es lo que debe hacer? Delegar, ¿cierto? Delegar esa función, pero darle una muy buena inducción a las personas a las que usted le está delegando esa función. Usted no puede pretender que usted va a decir, ay, ayúdeme a cuidar a mi mamá mañana un ratico y ahí lo dejo y hasta luego y chao. Porque ahí es cuando sucede
que hay eventos adversos en medio de esas situaciones. No, aquí lo ideal es que usted vaya como, digamos, identificando esos potenciales cuidadores secundarios que pueden relevarlo a usted de sus funciones y que le vaya pidiendo a esos cuidadores que lo vayan acompañando de vez en cuando usted esté haciendo la labor. Para que los cuidadores, estos cuidadores aprendan cómo hacer la labor y ya en el momento en que usted lo considere pertinente, usted ya los pueda ir dejando solitos y pueda confiar en ellos. También es importante que ustedes aprendan día a día esta experiencia. Como ya lo dijimos, ustedes no dijeron qué tan bueno me voy a volver cuidador y me voy a preparar para ser cuidador. No, a ustedes esto los cogió por sorpresa. Entonces tampoco se frustren si ustedes no saben hacer algo, si tomaron una decisión y luego les pareció que no era la mejor. Dense la oportunidad también de entender que ustedes son seres humanos y que ustedes pueden errar y que ustedes pueden aprender día a día estas experiencias. Debemos aprender a ser flexibles, ¿sí? En todo en nuestra vida, ¿sí? Fíjense ahorita, sí, se fue la luz acá en el sector, nos quedamos sin luz y yo dije, ay, miércoles, y justo en este momento pues que estábamos compartiendo este espacio. Yo hubiera podido tener varias opciones, o sea, molestarme, frustrarme, pero no, cuando uno entra en frustración, en molestia, en culpa, rabia, aislamiento, uno no ve claramente cuáles son las alternativas de respuesta. Ahorita en estos, no sé, como 5 minutos de intervalo, yo dije, bueno, voy a ver si puedo, si logro pasar la presentación al teléfono celular, le conecté el cable de datos, vi que no, mi computador no me lo reconoció así muy rápido, y dije, no, bueno, vamos a ser flexibles, vamos a proyectarles con mi cámara la presentación y vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces, la vida es así, la vida, así uno la planee, así uno quiera que todo le salga bien, la vida lo sorprende con este tipo de cosas que nos dejan una enseñanza. Y la enseñanza es, aprenda a ser flexible. Todas las cosas en la vida tienen solución. Aprenda día a día de sus experiencias. Como lo dice esta cuidadora que indagaron en este estudio, para uno cuidar a un paciente se necesita mucha paciencia, mucho amor y mucha dedicación a la enferma. Mi mamá no era casi agresiva, pero hay muchos que son agresivos. Entonces uno tiene que tener paciencia de llevarlos por las buenas en la comida. A veces uno les está dando la comida y ellas pues la tiran y así. Y uno tiene que tener mucha paciencia y mucho amor y no tratarla mal, como que regañarla, no. Tiene que dedicarse mucho a ellos y con mucho amor. ¿Qué pasa? ¿Qué resalto de esta expresión? Yo a esta cuidadora también le diría, bueno, tenga paciencia y como coloquialmente uno lo dice, hay que ser manso pero no menso, tampoco se deje maltratar del paciente, ¿no? Busque espacios, organice los espacios para que no haya ese maltrato, porque a veces también los cuidadores se desarrollan al máximo en abnegación y uno no espera a un cuidador que sea pasivo, que sea abnegado, que aguante todas las adversidades y que se deje maltratar del paciente y de los familiares y de los médicos y de las enfermeras. No. Uno busca una persona asertiva, una persona empática, una persona flexible, ¿cierto? Que aprenda a sobrellevar la complejidad de cuidar a una persona en este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué resalto yo de este fragmento, de esta investigación? Que esta cuidadora empieza a mirar como lo que ha pasado con otros tipos de pacientes, en este caso con demencia, y dice, hay algunos agresivos, mi mamá no es así, ¿sí? También hay que aprender a entender la particularidad de esa persona que yo estoy cuidando y de la situación. A pesar de que tengamos, fíjense cómo para unos la expresión en síntomas del diagnóstico es ser agresivos, para otros es estar depresivos, para otros es comer mucho, para otros es tener unas conductas extrañas como comerse el jabón, para otros es estar con la habilidad emocional, un día depresivos, otro día agresivos, y es aprender a conocer a esa persona que uno cuida y aprender a comprender que esas manifestaciones son propias de la enfermedad y en esa flexibilidad, en esa comprensión, uno tomar un curso de acción que le permita
trascender en esa relación de cuidado y no sobrecargarse. Es muy importante en este sentido, como les digo, la búsqueda de apoyo. Y aquí siempre traigo a colación un ejemplo muy importante y es de una cuidadora que me decía, pero es que yo de cuando acá le tengo que pedir el favor a mis hermanos que me ayuden, si es que es la obligación de ellos. Y yo le decía, mire, todo buen cuidador busca, no espera que el apoyo le llegue. ¿Mm? Y yo les pongo un ejemplo muy particular del Transmilenio. Uno se sube al Transmilenio, bueno, ya en estos días ya está empezando otra vez a congestionarse el Transmilenio, me imagino. Uno se sube al Transmilenio, digamos una embarazada, una persona con discapacidad, y es muy raro que alguien le diga, le doy la silla, venga, le ofrezco la silla. Es muy extraño, ¿sí? Hay personas que la ofrecen, por supuesto, pero el común denominador es que no la ofrecen. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Pedirla. ¿Mm? Y es que estamos acostumbrados en unas relaciones en Colombia como que pareciera que pedir no es legítimo, como que uno a veces se queda callado y uno no expresa lo que siente y uno no expresa lo que necesita. Y en estos casos siempre es importante expresar y concretar. También le pongo el ejemplo a las esposas con los esposos. Uno a veces lo que hace es quejarse del esposo, que el esposo no le ayuda en la casa, pero es que hace mucho desorden, pero sí, y resulta que hay personas que uno necesita que le concrete en qué necesita la ayuda, en qué necesita el apoyo. Entonces yo, por ejemplo, acá en mi casa yo le digo a mi esposo, bueno, yo necesito que me hagas el favor y laves la loza, necesito que me hagas el favor, ve, recoges la ropa, ¿sí? Porque yo sé que yo soy la gerente del hogar. Entonces, si yo soy la gerente, yo organizo todo mi recurso humano. Entonces, eso mismo pasa con el cuidador. El cuidador es el gerente del cuidado y tiene que organizar todo su recurso humano, pero también debe reconocer ese recurso humano, porque muchas veces pensamos que el apoyo solamente es el apoyo instrumental o el apoyo directo, de que usted me va a venir a relevar a cuidar a mi paciente. Y resulta que no. Hay muchos miembros de la familia que nos pueden apoyar con consejo, otros que nos pueden apoyar de pronto con un poco de dinero, otro me puede apoyar de pronto, venga, yo voy a dejar a mis hijos acá, tengo que sacarlos al colegio, pero tengo cita con mi papá, usted puede venir y sacarme a mis hijos. Eso también es un apoyo. Y cuando uno busca el apoyo y le dan el apoyo, independientemente del apoyo que le den, sea grande o pequeño, uno tiene que reconocerlo y aprender a dar las gracias y reconocerlo, ¿sí? Entonces, esta cuidadora me decía, pero yo ¿por qué darle las gracias si eso es la obligación de ellos? ¿Sí? Pero la gratitud es un valor, digamos que se multiplica tanto que dar las gracias, usted va a ver que se le va a multiplicar grandemente en su vida, ¿sí? Entonces hay que aprender a ser agradecido, a cultivar ese sentimiento de gratitud. Uno va a ver que cuando uno tiene ese sentimiento de gratitud y lo pone en práctica, la Aló, gente también empieza con esa aló. reciprocidad con uno. Bien, bien. Ya te Eh, voy a dar entrada. Ah, bien, ok. Bueno, ok. Bueno, ok, chao. bueno, entonces, como les decía, ustedes como buenos gerentes del cuidado, ustedes van a identificar su recurso humano para qué sirve más, ¿cierto? Entonces, si hay un miembro de la familia que le puede ayudar al cuidado directo, bueno, entonces fíchelo, se lo conquista para su empresa del cuidado, le da una muy buena inducción, hace un plan de incentivos y lo mantiene muy activo. Entonces, no solamente es buscar el apoyo, sino mantener activa esa red de apoyo. Si usted ve que alguien le puede dar ese apoyo espiritual, de una, entonces lo mismo, solicítele ese apoyo. O el apoyo emocional, a veces a uno le viene muy bien una llamadita al final de la tarde, una persona a quien yo llamar y simplemente contarle qué es lo que me está pasando, cómo me siento, o quizá una persona a la que yo llamo y le digo, venga, asesóreme, cómo puedo tomar mejor esta decisión. Siempre las decisiones es mejor tomarlas con apoyo. No es bueno tomar las decisiones solos ni decisiones impulsivas sin haberlas pasado por la parte frontal del cerebro. Usualmente cuando nosotros reaccionamos ante un estímulo y tomamos decisiones impulsivas, solamente la estamos pasando por la parte parietal y esa no es la idea.
la idea es que la pasemos por la parte frontal, que las pensemos, que dejemos que nos pase de pronto las emociones como rabia, alegría, felicidad, bueno, todo tipo de emoción a veces puede ser contraproducente para tomar una decisión racional. Yo les cuento, por ejemplo, las decisiones que a veces se toman en entornos de alegría, ¿no? Recién se conoce una persona, yo tengo la alegría de que esa persona me gusta, me encanta, me enloquece y tomo la decisión de, no sé, casarme como a los 3 meses y no la he conocido, ¿sí? Entonces, las decisiones no es muy bueno tomarlas en el marco de las emociones, las decisiones es bueno tomarlas con mucho apoyo social, pero también pasándolas por la parte frontal del cerebro. Y también es importante que si uno puede apoyar a otros, pues hágalo. Lo que uno ve es que los cuidadores que son más expertos, los que llevan más tiempo cuidando y se han enfrentado a repetidas experiencias y toma de decisiones y resolución de problemas en procesos de cuidado, finalmente toman la decisión de ayudar a otras personas. Bueno, ¿qué hace entonces? Como les decía, un cuidador fortalece el proceso de toma de decisiones. Y acá yo quisiera resaltar, acá yo lo puse en azul y puse el concepto en español y el concepto en inglés. El concepto en español de toma de decisiones, como su nombre lo dice, es como tomar una opción, como si las decisiones ya estuvieran allí y uno simplemente elige cuál, toma una opción. Pero el concepto en inglés se llama decision making y es como hacer una decisión. El verbo make en inglés es un verbo complejo que implica una acción, ¿sí? Implica un proceso. Entonces, fíjense cómo en el inglés esta palabra tiene una connotación un poco más compleja, es como fabricar una decisión. Entonces, yo los invito a eso, como les digo, no a mirar simplemente cuáles son las alternativas y tomen las alternativas y ya, sino hagan todo un proceso de fabricar la decisión. En estos entornos de cuidado crónico, un estudio que yo traje acá, que es el estudio de Morton, desarrollado por Morton, se muestra cómo es ese proceso de toma de decisiones y se muestra que ese proceso puede llegar a ser muy complejo. Él hizo una investigación cualitativa con unos cuidadores y encontró, por ejemplo, que los cuidadores tenían o sea, muy poca información para poder tomar buenas decisiones o estaban expuestos por muy poco tiempo a esa información y eso no les permitía poder tomar una buena decisión. Acá dentro de las cosas que ellos destacaban era la influencia que podían tener los pares, otros cuidadores, la influencia que podía tener la familia. Y finalmente, cómo esto podría traer toda una confrontación frente a las decisiones relacionadas con la vida y con la muerte. Aquí hay algo muy importante que presentaban estos autores y era cómo la influencia de los profesionales de la salud en la toma de decisiones de los cuidadores y los pacientes. Y eso es algo que acá en Colombia pasa mucho. Nosotros a veces evadimos tomar las decisiones y simplemente nos dedicamos a hacer caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay que iniciarle una nueva quimioterapia al paciente o hay que iniciarle un nuevo medicamento y el médico le dice, bueno, ahí está este nuevo medicamento, produce esto, no sé qué, ¿usted qué opina? No, doctor, lo que usted diga, ¿sí? Entonces, muchas veces nos dejan a los profesionales de la salud la responsabilidad de tomar decisiones y como la responsabilidad fue nuestra, las consecuencias también son nuestras. Entonces, al final, la culpa termina siendo de los proveedores de la atención en salud, ¿sí? Y resulta que acá voy a aprovechar el tema de la culpa para decirles, siempre las decisiones, los cuidadores, los profesionales de la salud se toman pensando en el máximo bienestar de la persona. Yo no conozco, pues no sé si habrán, pero yo hasta el momento no he conocido el primer médico o la primera enfermera que diga, yo voy a decirles que le hagan esto al paciente para que el paciente se empeore. Yo creo que no. Siempre se toman pensando en el máximo bienestar, o sea, uno siempre toma una opción de decisión pensando que es lo mejor y por eso las consecuencias que vienen y más en estos procesos de enfermedad, aunque no sean las consecuencias que nosotros esperamos, debemos liberarlas de culpa. Ya las consecuencias vienen y por más de que nosotros le echemos la culpa a alguien o nos sintamos culpables, eso no nos va a liberar de la consecuencia. Entonces es muy importante revisar esto.
¿Qué ha mostrado la investigación? Que usualmente, voy a acercar acá un poquito a este párrafo, usualmente se encuentra una alta tasa de fracaso en la comunicación entre proveedores de salud y cuidadores. Malentendidos frente al diagnóstico, el pronóstico, la toma de decisiones sobre los cuidados, la planificación del alta hospitalaria y el seguimiento de los cuidados domiciliarios. Fíjense cómo el tema de la toma de decisiones está muy afectado por ese cortocircuito que hay en la comunicación entre pacientes, cuidadores, familiares y proveedores de la atención en salud. Entonces, esto es algo en lo que debemos reflexionar y debemos trabajar. También en la organización del rol es muy importante aprender a resolver problemas. Fíjese que el proceso de resolución de problemas está muy relacionado con el proceso de toma de decisiones, porque para resolver problemas yo debo tomar decisiones. Aquí hay un modelo que se ha utilizado en la literatura internacional para poder mirar el tema de los problemas. Y es un modelo que está basado en las capacidades de afrontamiento que tienen las personas. Siempre cuando nosotros tenemos un evento ante el cual debemos resolver un problema, se supone debemos aplicar un esquema de resolución del problema y eso nos va a conducir a un máximo bienestar, calidad de vida y reducción de sentimientos negativos como la ansiedad. ¿Qué pasa frente a los problemas en los cuidadores familiares? Este es un estudio que nos muestra cuáles son los problemas que enfrentan los cuidadores de pacientes crónicos, los principales problemas que ellos expresan. Primero, el tema del dolor, la confusión mental, ¿cierto? Los síntomas en el paciente, cómo manejar los síntomas en el hogar, cómo buscar ese respiro del cuidador, esa ayuda adicional que el cuidador requiere, cómo desarrollar la comunicación con el paciente, cómo atender la fatiga del paciente. También tenemos problemas con las preocupaciones financieras, con aspectos como la depresión, con qué vamos a hacer después de la muerte del paciente. Y eso sí que es un problema para los cuidadores, porque los cuidadores se autoabandonan tanto y se centran tanto en ser cuidadores que abandonan todos sus demás roles, como si ser cuidadores fuera lo único que ellos tienen que hacer en la vida. Y el paciente muere y los cuidadores quedan sin piso. Cómo comunicarse con el equipo de salud, cómo lidiar con el propio cansancio del cuidador y cómo este cansancio puede interferir con las labores de cuidado. Como les digo, todo esto se trata de un equilibrio, todo esto se trata de que usted se reconozca a sí mismo como persona, que se dé sus espacios de descanso, que se dé sus espacios de cuidado, y eso no va a ser posible hasta tanto usted no active sus redes de apoyo. Muchos cuidadores dicen, no, pero es que yo busco apoyo, pero es que ellos no me dan apoyo, todos se recargaron en mí. Siempre es más efectivo buscar la causa interna que la causa externa, porque ustedes sobre lo que van a tener control es sobre lo interno, no sobre lo externo. Entonces yo siempre le digo a los cuidadores, sean unos muy buenos estrategas, porque de lo único que usted puede tener control es de sí mismo, usted no puede controlar al otro. ¿Qué es lo que pasa aquí cuando al cuidador lo abandonan en esta labor o cuando el cuidador se ve ya solo y aislado y que no tiene ningún apoyo? Usualmente son problemas relacionales con la familia, son problemas de comunicación y son problemas de autorregulación. ¿Qué sucede? Nosotros en Colombia somos a veces muy dados a que tenemos un problema interpersonal y tendemos a reaccionar en el momento. Reaccionamos en el marco de la emoción y en el marco de la emoción es muy fácil incluso herir a las personas que nosotros amamos, juzgar a esas personas y ahí quedan una cantidad de rencores, de rencillas que lo que hace es deteriorar las relaciones y eso no los va a conducir a nada. Entonces el rencor, la pelea, el prejuicio, eso no nos conduce a nada, tenemos que ser estratégicos. Tenemos que mirar cómo nos conquistamos esos apoyos y cómo los mantenemos activos. Y también cómo no nos dejamos afectar por las cosas que no nos gustan de las otras personas. Bueno, frente a las labores del rol, entonces es muy importante esa relación con el sujeto de cuidado. Siempre fortalecer en ese sujeto de cuidado la autonomía y la independencia. Tendemos los cuidadores, como nos entregamos tanto con esa labor,
a anular a la otra persona, no porque nosotros queramos anularla, sino porque ya la persona no come porque nosotros le cuchareamos. Ya la persona no mastica porque todo se lo volvimos sopita y agüita y aromática, porque pobrecito, él no puede. Ya la persona no se ayuda ni a peinar. Entonces lo que estamos haciendo es cada vez volver a esa persona más dependiente, ¿sí? No podemos ser cuidadores sobreprotectores, debemos ser cuidadores más bien potenciadores de la autonomía y la independencia. La autonomía, ¿cómo? Nuestra labor como cuidadores es dignificar a ese ser humano. Entonces, mientras ese ser humano, Dignificar a ese ser humano, no anularlo, porque si uno le cucharea, entonces lo va a volver más dependiente. así es, muy bien. Eh, debemos dignificar a ese ser humano. ¿Cómo lo podemos dignificar? Permitiéndole que ese ser humano también pueda tomar sus propias decisiones. ¿Mm? Si ese ser humano que nosotros estamos cuidando todavía tiene intacto su estatus mental, ¿cierto? Él está ubicado, él sabe quién es, dónde está, qué día es, en qué país está, quién es el presidente y demás. Y hay una decisión que tomar sobre su propia salud, se le debe privilegiar a esa persona tomar la decisión. La decisión es de la persona, la decisión no es del cuidador ni de la familia. Muchas veces nosotros llegamos a anular tanto a la persona que cuidamos que ya no le permitimos ni siquiera opinar acerca de su propio proceso de salud o enfermedad. Algún día, y es una anécdota que jamás olvidaré, llegó una cuidadora a un taller al programa y llegó sumamente enojada, impaciente, y yo le decía, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes hoy? Y me decía, es que antes de venirme para el programa, yo llamé a una manicurista para que nos hiciera las uñas a mi mamá y a mí. ¿Y qué pasó? Es que mi mamá es tan terca, pero ¿qué pasó con las uñas? No, es que ella quería que le hicieran un Papá Noel, pero es que no estamos en Navidad, nosotros no estamos en Navidad. Yo le dije que se hiciera una mariposa y ella no, que el Papá Noel. Y es que no estamos en Navidad. Entonces, fíjense cómo a veces nos volvemos tan intransigentes, ¿m? Y en algo pues en algo en que podemos ser absolutamente flexibles. ¿Quién dijo que uno no se puede hacer un Papá Noel por allá en julio? ¿Sí? ¿Y en qué le afecta que ella tenga pintado en la uña un Papá Noel y no una mariposa? Eso afecta, eso es algo muy trascendental para la relación entre el sujeto de cuidados y el cuidador. A mi juicio, yo diría que no. Yo le hubiera dejado hacer su Papá Noel y que ella estuviera contenta. Y lo hubiera vuelto una anécdota familiar, no sé. Mire, mi mamá tiene su espíritu navideño todo el año. Pero fíjese cómo esta cuidadora de algo pequeño hizo algo muy significativo para ella y se le volvió algo de conflicto para ella y para su mamá. Y finalmente esta cuidadora terminó imponiéndole a la mamá que se hiciera la mariposa. ¿Mm? Entonces uno dice, le está, le está quitando hasta la posibilidad de elegir qué dibujito hacerse en la uña. Algo tan sencillo. ¿Cómo será una decisión mayor o más trascendental? No. Nuevamente les digo, si su sujeto de cuidados todavía está intacto mentalmente, las decisiones son de él. Y en la medida en que las decisiones son de él, las consecuencias también, y ustedes como cuidadores se van a liberar de la culpa. Y la independencia, como les decía, ¿cómo? Nunca hagan por la persona que cuidan las cosas que la misma persona puede hacer por sí misma. ¿Mm? Porque lo que van a hacer es volverlo cada día más dependiente. Cada día se va a deteriorar mucho más rápido. Si yo a esa persona la mantengo activa, la mantengo con una tarea diaria que hacer, yo sé que uno al paciente, por ejemplo, lo puede poner, no sé, a desgranar las alberjas, si llegó el mercado, o sea, que él se sienta activo y se sienta parte de las labores del hogar. No es que él se volvió, él ya asumió la etiqueta de enfermo y ya se volvió un enfermo y yo lo trato como un enfermo. No, la enfermedad es apenas una de las condiciones que tiene esa persona. Esa persona tiene otras facetas. Así como ustedes, ser cuidadores es apenas una de sus facetas, ustedes tienen otras. Ocúpense de sus otras facetas.
Con frecuencia los cuidadores terminan divorciados, el paciente, mejor dicho, súper bien cuidado al día, pero de pronto los hijos del cuidador por allá descuidados. ¿Mm? No podemos dejarnos absorber por ese rol. Nosotros tenemos varios roles. Dividan sus horas del día, háganse conscientes de eso. Hoy piensen, venga, ¿yo cuánto le estoy dedicando al día a esta labor? ¿Cuánto me estoy dedicando a mí mismo? ¿Cuánto le estoy dedicando a las personas que yo quiero, que me necesitan? ¿Cuánto le estoy dedicando a mis amigos? ¿Mm? Dense un espacio y no se sientan culpables por ello. Porque también en esta investigación que yo les comento de Gómez, de los cuidadores de pacientes con demencia, ella lo llama descansar sin descansar. Entonces, se da un día que para ir a la peluquería o ir a pedir la cita médica o demás, y resulta que no está ni allí ni allá, ni en la cita, ni con el paciente, porque resulta que está llamando cada 5 minutos a la casa a ver si el paciente está bien, se está comiendo un helado, pero ay no, yo comiéndome este helado, pobrecita mi mamá que no puede comer helado y mientras yo aquí me estoy disfrutando de ese helado, ella ya sufriendo. No, disfrútese su helado porque usted su helado se lo merece, ¿sí? Nosotros somos mucho, nuestra cultura latinoamericana es una cultura del sufrimiento, ¿sí? Como que uno no se da la licencia de ser feliz, de estar tranquilo, de disfrutarse las cosas que se merece y de disfrutárselas al máximo, a pesar de las circunstancias. No, hay que disfrutárselo, hay que darse ese espacio porque ustedes ese espacio se lo merecen. Y hay que identificar en la persona pues esas necesidades de cuidado que tiene y prepararse pues para esas necesidades del cuidado. Las necesidades del cuidado pueden ser relacionadas con los síntomas, con lo psicológico, con los medicamentos o con el tema de los estilos de vida. Hay que capacitarse, ¿sí? Ser cuidador no viene por generación espontánea y hay que capacitarse. ¿Capacitarse para qué nos sirve? Entonces acá un estudio que nos muestra Alvarado en 2017, nos muestra el resultado de participar en un estudio en un programa, perdón, de capacitación a cuidador. Entonces dice, no, hay que capacitarse en la adherencia a los tratamientos, en los estilos de vida, en cómo monitorear continuamente al sujeto de cuidado, cómo coordinarse con el equipo de salud, cómo hacer adecuadamente una transición del hospital al hogar, cómo potenciar el máximo bienestar, la autogestión del paciente, cómo manejar el estrés, la comunicación asertiva, cómo hacer trabajo colaborativo. También debemos tener muy claros nuestros derechos y deberes, cómo aprender a navegar en este sistema de salud tan complejo, capacitarse en cómo afrontar y cómo gestionar el cuidado. Todas esas cosas se pueden aprender. Uno no nace con esas habilidades. Esas habilidades uno las aprende en el entorno del hogar. Por eso es tan fácil chocar con los mismos familiares, porque todos tenemos formas de afrontamiento similares. Entonces todos aprendimos de repente en el seno del hogar, entre los hermanos aprendimos que cuando había un problema lo que hacíamos era enojarnos, pues todos se enojan. Pero la buena noticia es que también, a pesar de haber aprendido eso desde pequeños, nosotros tenemos la capacidad de ser autorreflexivos y buscar la manera de cambiar esas reacciones. A veces nos salimos de control, sí, tampoco se sienta mal cuando se sale de control, pero tenga también, digamos, la capacidad de reconocer que se salió de control y de pedir disculpas y decir, mire, no, se me voló la chispa y no supe cómo manejarlo y por favor discúlpeme y venga, hablemos ya que estoy más calmado. Aquí hay algunas expresiones de cuidadores que han participado en procesos de capacitación y, por ejemplo, una cuidadora dice que esto le ha ayudado a organizarse. Entonces dice, pero ahora yo me sentía bien porque yo dejaba instrucciones y se cumplían. Además, mi mamá tenía una persona que la acompañaba. Todo esto gracias al turno. Entonces, hay que dejar las instrucciones. En esto hay que ser muy concreto. Báñela así, cámbiala así, en este pañal, en este cajón encuentra esto. Si ella le dice esto, usted dígale lo otro. Cualquier cosa me llama, yo le contesto. Por ejemplo, acá una cuidadora dice que el resultado de la capacitación ha sido la reafirmación. Entonces expresa, lo que yo más he aprendido en este curso es tener mucha paciencia, mucha tolerancia, mucho cariño y sobre todo a pensar en mí. Pero entonces, gracias a este curso supe valorar todo eso y a reconocerse, a conocer y hacerme reconocer de los demás. Entonces, ustedes son muy valiosos como cuidadores.
pero nuevamente su único rol no es ser cuidadores, potencien todo lo demás y eso les va a permitir un crecimiento personal. Hay que reconocer, un buen cuidador sabe que su labor, como cualquier otra, puede traer aspectos positivos, pero también trae aspectos negativos. Y también sabe que si tiene un buen apoyo, si lo busca y lo reconoce, esos aspectos negativos se pueden mitigar un poco. Aspectos negativos como el cansancio, como el tener que desarrollar múltiples roles a la vez, como el a veces quedarse aislado o el sentir algo de depresión. Pero también esta labor de cuidador, lo que nosotros hemos encontrado es que le mejora mucho la calidad de vida a veces a los cuidadores, porque en estos tiempos en donde a veces la gente está más ocupada en ser muy exitosa, ser muy rico, tener muchas propiedades y ser muy poderoso, los cuidadores están haciendo una labor que les está permitiendo trascender en su vida y que en el momento en que vayan a transitar de la vida a la muerte van a estar muy satisfechos, porque en realidad ustedes hicieron una labor muy significativa y muy trascendente para los valores humanos y para el crecimiento personal. Los cuidadores son con mucha frecuencia gente que tiene una espiritualidad muy desarrollada y que tiene muy desarrollado el sentido de trascendencia. Agradezcan a esta labor humana, de interacción, de aprendizaje continuo, este resultado que ustedes tienen de ser seres muy espirituales y muy trascendentes. La labor de cuidado también trae recompensas y es importante aprender a reconocer esas recompensas diarias, ¿sí? Por ejemplo, ay, hoy mi mamá estuvo de buen humor, qué chévere. Hoy pude sentarme tranquila y comer con mi mamá, hoy no hizo pataleta, qué bueno, ¿sí? Llénense de la recompensa diaria y busquen la recompensa diaria. ¿Cómo la podemos buscar esa recompensa diaria? Con el relevo. Si a mí me gusta caminar, yo les cuento que en estos tiempos de pandemia, a mí caminar es algo que me ha llenado mucho. Entonces, ¿yo qué busco hacer? Me levanto muy temprano, hago todo lo que tengo que hacer y al final del día cojo mis niños y me voy a caminar. Y esa es mi recompensa diaria. Y yo llego acá y yo digo, sí, ¿por qué no? Yo me lo merezco, me voy a ir a caminar. ¿Hay muchas cosas por hacer? Sí, pero yo también me merezco esto, ¿sí? Mi vida se me puede acabar en cualquier momento y a mí en el trabajo no me van a decir, venga, le vamos a hacer aquí una estatua a Sonia porque fue la que más trabajó. No, mis recompensas son diarias y mis recompensas me las busco yo misma, no me las va a dar otra persona. Cultívense a sí mismos. Desplacen un poco a veces la atención sobre los demás, porque a veces los seres humanos somos muy insatisfechos cuando esperamos reconocimiento del otro y el otro no nos lo da. Lo más importante es el autorreconocimiento. Y finalmente, miren esta recompensa y es el reconocimiento, el conocimiento, perdón, que ustedes adquieren desde lo experiencial. Ustedes tienen una caja negra, como la de los aviones, que si uno se las destapa, uno encuentra una cantidad de conocimientos valiosísimos de qué es la vida, cómo es la vida, qué es lo verdaderamente importante en la vida, cómo ser feliz en la vida. Y eso es algo que a uno no se lo enseñan en ninguna universidad. ¿Mm? Entonces, y es un tesoro que ustedes tienen, es un conocimiento allí implícito que uno tiene el deber también de compartirlo con los demás y de proyectar. Finalmente, un buen cuidador se proyecta. ¿Y se proyecta cómo? Se prepara para lo que viene, pero se proyecta a sí mismo como ser humano. Sabe que él es importante y busca esos espacios de sentirse importante. Esta cuidadora de este estudio dice, ya uno se está preparando para ver lo que uno puede hacer por otro paciente y en un futuro, si yo pudiera colaborarle a alguien, me siento ya preparado, porque no solamente por la vivencia, sino por la experiencia propia. Es ese conocimiento que yo les digo a ustedes que van adquiriendo ustedes con la experiencia. Y por eso nosotros en el programa decimos que los verdaderos maestros son los cuidadores, porque nuestro programa es prácticamente sentarnos a hablar con ellos y que ellos nos cuenten cómo han vivido esa experiencia y qué les ha servido en medio de esa experiencia. Y poder nosotros entrar a documentar y apoyar a otros cuidadores en esa labor. Les agradezco mucho su paciencia, les agradezco mucho su comprensión de la situación acá. Aún no ha llegado la luz, pero afortunadamente tenía buena carga en el teléfono. Muchas gracias a Carmenza por la invitación. Siempre será un placer
venir a compartir este conocimiento que ustedes mismos nos han enseñado. Mil gracias. Pues muchas gracias, Sonia. Ha sido muy interesante y muy iluminador todo tu conocimiento y tu experiencia. Y ese énfasis en que el cuidador piense en él mismo, ¿cierto? Y aprenda a delegar. Porque sí, muchas veces encontramos personas que son cuidadores y se convierten en la víctima y en el victimario, ¿cierto? Porque vienen las familias y dicen, no, es que ella dice, yo soy la única que lo puede cuidar, pero no nos enseña a nosotros cómo hacerlo, pero ustedes me ponen a mí toda la carga y entonces se vuelve una relación familiar súper complicada porque yo no me puedo ni arrimar porque dice, usted no sabe cómo atender a mi mamá, usted no sabe cómo darle el medicamento y nunca nos ha enseñado. Entonces, entender que debemos enseñarle a los demás que están alrededor nuestro cómo cuidar al paciente, cómo delegar y cómo nosotros tenemos derecho a ir al helado, ir a caminar, ir al cine cuando podamos volver a ir, pero también tenemos derecho a seguir viviendo y a no convertirnos en un verdugo para los demás porque pues no se puede. Y aprender que pues el que tiene más capacidad para cuidar, pues cuidará más, pero también el que tiene capacidad para poner más plata, pondrá más plata y el que tiene capacidad de hacer las vueltas, hará las vueltas. Eso me parece súper importante y enriquecedor de tu charla. Muchísimas gracias a ti por la Carmenza, charla y perdón bueno, un a todos los segundito, participantes. quisiera hacer una intervención Claudia. si es posible. Bueno, agradecerte muy especialmente este espacio. Sonia, creo que no nos conocemos, algunos de los de allá de la Universidad Nacional sí. Yo soy la presidenta de la Fundación Alzheimer Colombia. Me alegra cantidades haber sabido de esta conferencia, me alegra saber que hay muchas de las personas que se vincularon hoy a ellas y saldrán muy enriquecidas, muy fortalecidas. Qué conferencia tan interesante. Valorando lo que hace el cuidador y lo que tú reconoces muy especialmente que hemos nosotros evidenciado en estos 20 años casi de trabajo, que son realmente nuestros maestros. Los cuidadores son los que nos enseñan día a día, pero qué bueno contar también con profesionales que humanamente están tan cerca de ellos como todos ustedes desde el grupo de cuidadores de la Universidad Nacional. Muchas felicitaciones por esa linda labor que realizan, Sonia. Muchas gracias por compartirnos todas sus experiencias y conocimientos. Muchas gracias a ti por la intervención. Sí, yo trabajo allá en la universidad en conjunto con la profe Lorena Chaparro. Ya quedamos las dos ahí enfrente del programa. Me gustaría mucho de pronto, es que acá por temas del teléfono celular no alcanzo a ver muy bien el chat y anotar, pero me gustaría que pudiéramos tener contacto para que también los cuidadores de la asociación se puedan conectar los martes a nuestras sesiones que bueno, uno piensa en el tema de la pandemia y esta pandemia también nos ha favorecido que más cuidadores se puedan conectar. Y creo que es una muy buena oportunidad, digamos, no porque lo hagamos nosotros, sino por ese espacio precisamente para compartir. Hemos visto que han hecho redes colaborativas entre cuidadores y realmente pues nosotros lo que queremos es que estos conocimientos se expandan y que cada vez los cuidadores sean más visibles. Incluso estamos trabajando, no sé si de pronto también ustedes estén en esta iniciativa, hay una iniciativa legislativa en este momento cursando en la Comisión Séptima del Senado. Entonces sería buenísimo que pudiéramos fortalecer esta comunicación y estas redes para potenciar todos los esfuerzos, porque sabemos que ustedes como asociaciones todo el tiempo están muy cercanos a los pacientes, a los cuidadores, y vale la pena que tengamos esta red colaborativa. Mil gracias. No, gracias a ti, gracias de verdad, Carmenza, por ser un puente tan importante con toda esa información que siempre me facilitas para yo compartirla también con las familias vinculadas a la fundación. Yo anoté aquí el teléfono de Sonia y ahí están en contacto con ella para que sigamos adelante trabajando por los cuidadores y con los cuidadores sobre todo. Un abrazo grandotote para todos y muchas gracias. Gracias, mil Bueno, gracias. pues muchísimas gracias, Claudia, por tus anotaciones y realmente la Asociación de Alzheimer también es una gran ayuda para las familias y los cuidadores en cuanto a orientación en toma de decisiones, orientación en entender la enfermedad, entender las etapas que tiene y cómo afrontar cada una de estas etapas y cómo hacer más llevadera la atención de un paciente con Alzheimer. Bueno, muchísimas gracias, Sonia, por tu charla, como te digo, muy enriquecedora, y bueno, los invitamos a la charla de la próxima semana. Como les decía, vamos a tener el encuentro Beatriz Cop de Gómez sobre muerte digna en tiempos de pandemia,
Y el 30 nos hablará la doctora Nancy Moreno, que ha estado trabajando con el distrito en darle apoyo a las personas que van desde la Secretaría de Salud a hacer las actas de defunción de los pacientes que mueren por COVID, y nos va a compartir como su experiencia en ese acompañar a los que acompañan a las familias en el final de la vida en tiempos de COVID. Ya les estará llegando a todos la invitación. Un gusto haberlos tenido en esta reunión y espero que tengamos un final de día muy amable. Muchísimas gracias. Mil gracias, buena tarde. Gracias.